Queridos amigos, estamos celebrando las 18ª Jornadas de Pastoral Social, organizadas por las delegaciones diocesanas de Pastoral Obrera y para el cuidado de la creación, la Hermandad Obrera de Acción Católica y con la colaboración de la parroquia de San Eugenio de Cáceres. Este año, con motivo de la pandemia, nuestras conferencias no pueden ser presenciales, como en años anteriores. Serán en formato virtual. Hemos elegido este medio con el fin de facilitar a todos los que lo deseen poder tener acceso a las conferencias cualquier día y a cualquier hora. Lo único que será presencial, con el límite de aforo autorizado, será la Eucaristía del domingo 7 de marzo, a las 13 horas, en el Templo Jesús Obrero de la parroquia de San Eugenio de Cáceres, en la calle Río Ródano. El tema elegido para este año es de candente actualidad. En medio de este tiempo de estado de alarma por la pandemia, nuestro Gobierno, sin tener ni siquiera en cuenta el informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, aprobado por unanimidad en su reunión plenaria de 30 de septiembre de 2020. Este es un informe preceptivo por el artículo 78.1 de la Ley 14/2007 de 3 de julio, aunque no es vinculante para el Gobierno. El Gobierno decidió tramitar de forma exprés la ley de la eutanasia. Presentes 102 más 236 votos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Días antes, el día 11 de diciembre, la Conferencia Episcopal Española publicó una nota titulada «La vida es un don, la eutanasia un fracaso», titular que hemos elegido para nuestras jornadas. Escuchamos a don Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española. La vida es un don, la eutanasia un fracaso. El Congreso de los Diputados está a punto de culminar la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida, y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar, o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte. Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder dominantes en el mundo. Con el Papa decimos, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza. En el mes de noviembre se celebró en Madrid el 22 Congreso de Católicos y Vida Pública, el momento de defender la vida. En la conferencia inaugural, el catedrático en Medicina y profesor universitario don Manuel Martínez Seller, doctor en Medicina especialista en Cardiología, que trabaja como jefe de sección de Cardiología Geriátrica en el Hospital Gregorio Marañón, uno de los hospitales universitarios de Madrid, investigador y presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El título de la conferencia es el mismo del libro que recientemente ha publicado, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Vamos a intentar aclarar algunos términos que se utilizan en este debate. Los defensores de la aprobación de la ley de eutanasia afirman que es porque hay que defender la calidad de vida. Escuchemos a don Manuel Martínez. Y yo creo que es muy importante el aclarar conceptos, porque cada vez con más frecuencia veo que se confunden distintos conceptos y a veces esto se hace de forma no intencionada, pero lamentablemente también con frecuencia se hace de forma malintencionada. Un primer concepto que creo que es muy importante el conocer es el concepto de la calidad de vida. Es un concepto
que no es sencillo, es un concepto subjetivo. Yo esto lo aprendí pues directamente con una paciente. Nosotros hicimos un estudio, como ha dicho el profesor Chivato, yo he dedicado muchas de mis investigaciones a cardiología geriátrica, a ver el corazón de los ancianos. Hicimos un estudio que llamamos 4C, de caracterización científica del corazón del centenario, en el cual a los centenarios por toda España, más de 120 centenarios, pues les hacíamos todo tipo de estudios cardíacos, pero también a todos los niveles, analíticos y también de calidad de vida. Y el estudio de calidad de vida era muy sencillo, les pedíamos a los centenarios que se atribuyeran un número a su calidad de vida, siendo 1 el peor y 10 la mejor situación. Entonces yo me acuerdo que vino una paciente a mi consulta, pues lógicamente centenaria, pues muy caquéctica, muy demacrada, que entró en sillita de ruedas, y después de hacer las distintas exploraciones yo le hice la prueba de calidad de vida, ¿no? El test sencillo que hacíamos, y le pregunté qué calidad de vida se atribuía a ella, y ella me dijo un 8. Y a mí me llamó la atención, ¿no?, que se diese un 8. Entonces, teniendo el temor de que me hubiese entendido mal, le dije, bueno, 1 sería lo peor y 10 lo mejor. Y ella me dijo, sí, yo me doy un 8 porque yo estoy muy contenta con mis nietos, con mis bisnietos. La verdad es una señora que estaba cognitivamente perfecta, pese a su edad. Y bueno, y esto me hizo reflexionar de hasta qué punto solo cada uno de nosotros sabemos la calidad de vida que tenemos. Y tampoco es sencillo, cuando tenemos un enfermo delante, saber la calidad de vida que tiene. Traía aquí 4 ejemplos de 4 películas. Las que pueden ver a la izquierda son películas pro-eutanasia y las que ven a la derecha son películas que defienden la vida. Y es muy importante el que seamos conscientes que la situación clínica de los enfermos es similar o, si acaso, y de hecho así es peor en las películas de la derecha que defienden la vida que en las películas de la izquierda. Es decir, desde el punto de vista clínico tienen una situación más avanzada los pacientes de la derecha. Las 4 están inspiradas en situaciones reales y es interesante ver cómo ante una misma situación pues puede haber pacientes que lo vivan de una forma y otros pacientes que tienen esa misma situación que lo viven de una forma totalmente distinta. Pues yo pensaba, bueno, ¿y cuál sería la situación clínica más extrema? ¿No? Más extrema. No sé si es la más extrema, pero seguramente una de las más extremas es lo que llaman los anglosajones el lock-in syndrome, que en castellano se suele traducir por el síndrome del enclaustramiento o el síndrome del cautiverio. Son pacientes que no tienen movimientos voluntarios. Cuando es completo, es muy raro el completo, el parcial es más frecuente. Hay un personaje de un libro de Julio Verne que tiene este síndrome y solo consigue mover un dedo y moviendo el dedo es capaz de comunicarse. Y en una de las películas que he puesto en la diapositiva anterior, pues hay un periodista francés que es Jean-Dominique Bauby, que él tiene un infarto cerebral y solo consigue mover voluntariamente un párpado. Y moviendo el párpado logra comunicarse y de hecho escribe o dicta moviendo este párpado el libro que es La escafandra y la mariposa, que es un libro muy recomendable y en el libro se basa la película. Y básicamente lo que viene a decir es que su cuerpo es una escafandra, pero que con su imaginación, pues que es la mariposa, él es feliz. Pero bueno, hay pacientes que tienen situaciones aún más extremas. Y los pacientes que tienen el síndrome del cautiverio completo no tienen ningún movimiento voluntario. Y hasta hace 3 años nunca nadie había logrado comunicarse con estos pacientes, lógicamente porque no tienen movimientos voluntarios. Y hace 3 años unos investigadores con técnicas de neurofisiología consiguieron comunicarse con ellos, porque resulta que cuando pensamos que sí, los cambios eléctricos que se producen en el cerebro son distintos que los cambios que se producen cuando pensamos no. Entonces básicamente lo que hacían era a los pacientes les hacían preguntas y ellos pensaban sí o no, y de esta forma conseguían contestar a las preguntas, ¿no? Es gracioso que uno de ellos no quería que su hija se casase con el novio, y se lo preguntan 20 veces, y las 20 veces piensa no, y aún así la hija luego se casó con el novio, ¿no? Bueno, pero
Esto por decir que fueron capaces de verdad de comunicarse con estos pacientes de forma clara. Y a mí lo que más me llama la atención del artículo, el artículo es un artículo complejo porque habla de todos estos procedimientos neurofisiológicos, pero llama la atención que de los 4 pacientes, cuando les preguntan cómo ven ellos su situación, los 4 contestaron que se veían felices, pese a estar en esta situación clínica tan extrema, ¿no? Lo digo para que no prejuzguemos situaciones que a veces vemos. Los que somos médicos, es verdad que vemos pacientes con situaciones muy avanzadas, pero que no prejuzguemos la situación que tienen. De hecho, si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es la calidad de vida, esa definición refleja esto, que es un concepto pues, muy subjetivo, pues, que habla de felicidad, de bienestar, de satisfacción, de sensación positiva. Claro, y la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la percepción que tenemos de nuestro lugar en la existencia. Claro, esto es que es muy, muy subjetivo. Y que además, claro, entra ahí el contexto que tengamos, no solo de la situación de salud, sino también de nuestra cultura, de nuestros valores, qué objetivos tenemos, qué expectativas tenemos. Entonces, es importante que solo uno puede decir la calidad de vida que tiene. Es un concepto muy amplio y muy, muy subjetivo. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez con más frecuencia se está usando de forma distorsionada, como si hubiese un umbral a partir del cual pues, una situación como que no tuviese suficiente calidad como para que esa persona estuviese en condiciones de seguir viviendo. No solo eso, a mí lo que me parece más grave es que se confunde la calidad de vida con la dignidad, que son 2 conceptos que son distintos. La dignidad humana es intrínseca a toda persona. Todos nosotros, simplemente por el hecho de ser seres humanos, tenemos una dignidad máxima que nadie nos puede quitar. Y de hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en eso. Se basa que todos tenemos la misma dignidad. Y por muy discapacitado que sea un paciente, o por muy avanzada que sea una enfermedad, esa persona siempre tendrá una dignidad máxima. Y olvidarse de este principio por visiones dramáticas de situaciones de minusvalías profundas, etcétera, pues nos hace ir hacia una situación peligrosa que alguien pues pudiese poner un control para ver hasta qué punto la situación de un determinado paciente seguiría siendo digna o no. Y por lo tanto, todos tenemos esta dignidad máxima. Pero sí es cierto que enfermos con situaciones avanzadas pueden no percibir esta dignidad, aunque todos la tenemos. Pero también a mí me parece interesante, con los estudios lo que han mostrado es que la dignidad que percibe el enfermo depende poco de su situación clínica. O sea, uno tendría que pensar, bueno, pacientes que tengan situaciones muy avanzadas a lo mejor perciben menos esa dignidad que, insisto, todos tenemos. Pues no. Lo que se ha visto es que ante situaciones clínicas similares hay pacientes que sí perciben su dignidad y pacientes que no la perciben. ¿Y de qué depende? Pues depende mucho del entorno. Depende de los médicos, de las enfermeras que están con estos pacientes. Si el paciente nota pues, que los médicos, las enfermeras le están cuidando, que la familia va a verle, que hay una preocupación, que hay un diálogo, que somos compasivos, pues ese paciente se va a percibir como digno. Mientras que si un paciente lo que nota es que el sistema sanitario le abandona, que la familia no va a visitarle, ese paciente, aunque tiene una dignidad máxima como todos tenemos, pues no la va a percibir. Y esto es importante porque es una llamada de atención que todos tenemos que tener hacia los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen situaciones avanzadas. Merche ha estudiado el informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir. ¿Qué dice? En la página 17 dice que el argumento que viene a asentar el reconocimiento del derecho a morir en la dignidad y autodeterminación creemos que es rebatible, porque admitirlo supone, sin embargo, reconocer el derecho a morir en cualquier contexto o situación. Afirmar, como se hace desde determinadas posiciones favorables a la despenalización de la eutanasia, que ésta viene exigida por la propia dignidad humana, en la medida que sólo puede tildarse de digno el proyecto de vida que es determinado por el propio individuo, implica inexorablemente que cualquier individuo
estaría ética y jurídicamente legitimado para exigir del Estado su ayuda para acabar con su vida, y ello al margen del contexto en el que se encuentra. María, ¿por qué hay que defender a la persona que sufre? Porque todo ser humano tiene una dignidad infinita. La dignidad es objetiva y propia de todo ser humano. No depende de la edad, raza o salud. Cada persona es un fin en sí mismo, nunca un medio, y por ello requiere de todo el esfuerzo que sea necesario para cuidarla y atenderla. Y nunca el ser humano puede ser tratado como un objeto inútil o como una carga que produce gastos a la sociedad e incomodidades a su familia. Todo ser humano en situación de fragilidad ha de ser especialmente defendido. Las personas frágiles, con depresión, con enfermedades psíquicas o en coma, no son menos valiosas y como ellos no pueden defenderse, somos los demás los que debemos hacerlo. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el 14 de julio de 2020, publicó en Roma la carta Samaritanus Bonus. Paco, ¿qué nos dice en el apartado segundo? El apartado segundo de esta carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe nos dice: la experiencia de la incomprensión, del abandono, del dolor físico y de la angustia son experiencias que hoy golpean a muchos enfermos, con frecuencia considerados una carga para la sociedad. A veces no son comprendidos en sus peticiones, a menudo viven formas de abandono afectivo, de pérdida de relaciones, al sufrimiento que surge cuando la mirada de la sociedad mide su valor en términos de calidad de vida y lo hace sentir una carga para los proyectos de otras personas. Paco, ¿qué nos dice la Conferencia Episcopal Española en el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, publicado el 1 de noviembre de 2019? En el número 3 de este documento de la Conferencia Episcopal Española se dice: la calidad de vida se interpreta como criterio último de la dignidad de la vida. Según este criterio, cuando la calidad de vida es pobre, ya no merece la pena seguir viviendo. Fácilmente se percibe que desde esa perspectiva la vida humana no vale por sí misma. La calidad de la vida vale más que la vida misma, pero además, ¿con qué baremo se mide la calidad para llegar a afirmar que ya carece de valor o que no merece la pena ser vivida? Por lo cual, ninguna persona debe ser tratada como una carga. El enfermo ha de ser visto como una persona a la que hay que atender y cuidar, no como un problema que hay que eliminar lo antes posible. El que sufre ha de sentirse acogido y querido por la sociedad y por la familia. Lo contrario sería hacer que se sienta inútil y excluido del grupo. A cualquier sociedad le es muy fácil inducir a alguien a matarse. Basta que se le haga sentir excluido del grupo. Así lo demuestra el antropólogo Marcel Mauss, que estudia la eficacia de las maldiciones del jefe de la tribu. La persona considerada maldita moría a las pocas semanas, porque el sentimiento de ser excluida del grupo bastaba para hacerla languidecer. Vamos a continuar aclarando conceptos. Merche, ¿qué definición de eutanasia recoge en su informe el Comité de Bioética de España? Es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de ésta y en un contexto médico. ¿Cómo define el auxilio médico al suicidio? Es la ayuda médica para la realización de un suicidio ante la solicitud de una persona enferma, proporcionándole los fármacos necesarios para que ella misma se los administre. Y añade que para hablar de eutanasia y auxilio al suicidio deben concurrir 4 notas caracterizadoras: petición expresa y reiterada, aplicación por profesional sanitario, enfermedad irreversible avanzada y vivencia de sufrimiento experimentada como inaceptable. ¿Cómo define la sedación paliativa y los cuidados paliativos? La sedación paliativa
es la disminución deliberada de la consciencia de la persona enferma, una vez obtenido el oportuno consentimiento, mediante la administración de los fármacos indicados y a las dosis proporcionadas, con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios. Cuando la persona enferma se encuentra en sus últimos días o horas de vida, hablamos de sedación en la agonía. La sedación paliativa constituye la mejor estrategia eficaz para mitigar el sufrimiento en los casos mencionados y siempre que se aplique según la buena práctica clínica, y queda amparada por la legislación vigente. Los cuidados paliativos los define como la atención activa y holística de personas de todas las edades con sufrimiento grave por una enfermedad severa, y especialmente de aquellos que están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, sus familias y sus cuidadores. Los cuidados paliativos incluyen la prevención, la identificación precoz, la evaluación integral y el control de problemas físicos, incluyendo el dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual y necesidades sociales. El catedrático Manuel Martínez Sellés dice: Bien, y ya entrando de lleno en el tema de la eutanasia, ¿no? Y como decía antes, hay mucha confusión terminológica, no solo entre la opinión pública, entre nuestros dirigentes, pero es que también entre los profesionales, y esto a mí me parece particularmente grave. Por lo tanto, necesitamos formación y necesitamos clarificar conceptos. Bueno, aquí tenemos el hándicap, que ya la palabra eutanasia etimológicamente significa algo que es muy distinto al significado real, porque eutanasia significaría etimológicamente buena muerte. Yo todas las definiciones que voy a dar son de la Organización Mundial de la Salud, no porque defienda a la Organización Mundial de la Salud, pero sí porque creo que son definiciones universalmente aceptadas. Entonces, uno se va a la definición de la Organización Mundial de la Salud y lo que nos dicen es que la eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Es decir, tenemos un paciente que está sufriendo y el médico, para evitar este sufrimiento, mata al paciente. Sería algo así como el homicidio por compasión. Esto es lo que significa la eutanasia. Por lo tanto, tiene que existir la muerte como objetivo buscado. Esto es muy importante porque luego, cuando tengamos dudas si una acción es eutanásica o no, ¿el objetivo buscado ha sido la muerte o no? Si el objetivo buscado es la muerte, ha sido eutanasia. Esto se puede hacer de una forma activa, la eutanasia por acción, que sería pues inyectar un veneno al paciente, pero también se puede hacer por omisión, es decir, si yo a un paciente le niego la asistencia o la nutrición o la hidratación y lo hago con el objetivo de matarle, eso también va a ser eutanasia. Por eso digo que es muy importante saber cuál es la intención. Si la intención es quitar la vida, eso es eutanasia. Y por lo tanto tiene que haber una acción, o como he dicho antes, también puede ser una omisión, que efectivamente cause o acelere la muerte. Si lo que yo hago no tiene una traducción de que el paciente se muera, eso nunca va a ser eutanasia. El sujeto sobre el que yo practico la eutanasia tiene que estar sufriendo, más que nada porque si no sería un asesinato, ¿no? La eutanasia se supone que es porque quiero evitar un sufrimiento. Y tengo que tener esta doble intención. Por un lado, causar o acelerar la muerte y por otro lado, aliviar un sufrimiento. Se entiende, aunque como luego veremos, no siempre es así, pero se entiende que es un sufrimiento importante. Bien, y aquí estaría también el concepto del suicidio médicamente asistido, que aunque éticamente y moralmente pues hay pocas diferencias, sí es verdad que algunos países o algunos estados han legalizado el suicidio médicamente asistido y no han legalizado la eutanasia. La principal diferencia es que en el suicidio médicamente asistido el médico no mata al paciente. El médico hace una receta de un veneno, el paciente va a la farmacia, compra ese veneno, va a su casa, se toma el veneno y se suicida. ¿De acuerdo? Es importante también que en el suicidio médicamente asistido, además de los médicos
de las enfermeras que están implicados en la eutanasia, están implicados también los farmacéuticos. Pues, el médico no provocaría directamente la muerte del paciente, sino que simplemente facilitaría los medios al suicidio. Los defensores de la ley de eutanasia defienden su modo de pensar presentando algún caso límite, extremo, una situación terminal y dramática, especialmente llamativa, que interpele la sensibilidad para, una vez admitido ampliarlo a otras muchas casuísticas. Utilizando expresiones que suenan bien, como muerte digna, libertad, y evitando expresiones como provocar la muerte del enfermo, ayudarle a suicidarse o quitarle la vida. Y califican a los defensores de la vida presentándolos como anticuados, intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso, afirmando que se niegan por cuestiones religiosas y que en una sociedad pluralista, la Iglesia o cualquier confesión religiosa no puede ni debe imponer sus opiniones. E intentan convencernos de que es una demanda urgente de la sociedad, algo que pide la mayoría de la gente y que es propia de nuestro tiempo. Pues si te parece, vamos a hablar de eutanasia, ¿no? De la ley de eutanasia. Me gustaría preguntarte por qué necesitamos en España una ley de eutanasia. En primer lugar, porque la ciudadanía la quiere. Si hay una respuesta más primitiva o más primaria, tiene que ser porque la ciudadanía opina que se necesita mayoritariamente. Bueno, la votación de ayer refleja pues también el sentir de la representación de la soberanía popular, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay personas que sufren mucho. Hay personas que están sufriendo, hay personas que tienen un entorno también familiar y social que sufre con ellos mucho, que no puedes, sientes una impotencia enorme porque no puedes hacer nada por ellos y no puedes darles unas expectativas de futuro. Por tanto, es necesaria porque se necesita, porque la ciudadanía española la quiere y porque hay personas que la necesitan. Merche, ¿qué dice el Comité de Bioética de España en su informe en la página 73? Existen sólidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. El doctor Marcos Gómez Sancho, expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, en la conferencia sobre dilemas éticos al final de la vida, de la obstinación terapéutica a la eutanasia, organizada por el Colegio Médico de Uruguay, afirma que a los que están a favor de la eutanasia los dicen progresistas y a los que están en contra de la eutanasia los llaman conservadores. Pues yo creo que el concepto de progreso entonces hay que redefinirlo. Pues yo creo que es mucho más progresista que una enfermera por 2.000 o 3.000 o 4.000 pesos vaya todas las tardes a casa de un anciano enfermo, a hacerle un tacto rectal, a sacarle un fecaloma, a hacerle los cuidados de la boca el lunes, miércoles y viernes, a enseñar a la familia cómo tienen que hacerlo los martes, jueves. Eso a mí me parece mucho más progresista que acabar con el enfermo. Eso es lo que es reaccionario, en mi punto de vista. Es mucho más progresista atenderle adecuadamente. Y una sociedad civilizada tiene que ser capaz de ofrecer dispositivos y sistemas para aliviar el sufrimiento humano que no sea terminar con la vida del sufriente. Eso es lo más reaccionario que hay, con mucha diferencia. Los defensores de la ley de eutanasia intentan transmitir que somos un país atrasado en relación al resto del mundo si no aprobamos esta ley, y que es una ley progresista. Merche, ¿qué dice el Comité de Bioética de España en su informe en la página 74? La eutanasia o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas. Bien, ¿y qué situación tenemos actualmente? ¿Cuál es nuestra situación en este momento? Bueno,
la verdad es que la eutanasia hoy en día está despenalizada en muy poquitos países. En Europa solo Benelux y en el resto del mundo Canadá y Colombia. Es decir, es una situación muy excepcional. Pero incluso si consideramos también el suicidio médicamente asistido, en Europa solo se nos sumarían Suiza y Alemania. Y en el resto del mundo poquitos países. Japón, algunos estados de Estados Unidos y uno de Australia. Es decir, incluso si consideramos ambas prácticas, menos del 3% de la población vive en países donde se permitan estas prácticas de matar o facilitar la muerte de pacientes con enfermedades avanzadas. Yo creo que esto nos da una idea de la perspectiva que tenemos que tener, porque claro, últimamente, cuando uno lee la prensa, parece que somos la excepción de que no tenemos la eutanasia en España, y es todo lo contrario. Lo que es raro es que uno viva en un país donde esté permitida la eutanasia. Por ejemplo, como he dicho antes, de los 27 países de la Unión Europea, solo se permite en el Benelux, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y además, también otra información que cada vez se dice con más frecuencia, otra asociación que yo cada vez veo con más frecuencia es de la eutanasia con las políticas progresistas o de izquierdas, que es otra gran mentira. Es decir, hace un par de años en Portugal intentaron legalizar una ley de la eutanasia muy similar a la que ahora se está intentando legalizar en España y que siguen también intentándolo en Portugal, y el Partido Comunista portugués votó en contra de la legalización de la eutanasia. Y es muy interesante leer las declaraciones que hicieron defendiendo o explicando el motivo por el cual votaban en contra de la eutanasia. Porque claro, la izquierda, en teoría, lo que tiene que hacer es defender a los más débiles, defender a aquellos que tienen una situación socioeconómica más delicada, y como luego veremos, la eutanasia es particularmente peligrosa para esas personas. Y por eso es una gran mentira esta asociación que se ha intentado hacer de eutanasia con políticas progresistas. La eutanasia es todo menos el progreso. Los defensores de la eutanasia nos dicen que esta es solo para cuando hay un dolor insoportable, pero no dicen que en esos casos la solución no es la eutanasia, sino la atención adecuada, humana y profesional, aplicando los cuidados paliativos. Y tampoco nos dicen lo que está pasando en países como Holanda, donde la eutanasia se inició aplicando en casos extremos y hoy termina utilizándose en muchísimos otros casos. Personas que no pueden dar su consentimiento, pacientes psiquiátricos, niños recién nacidos, personas con infelicidad senil. Comités de revisión regional de eutanasia de los Países Bajos, entre el 2002 y el 2017, los casos de eutanasia y suicidio asistido por año aumentaron de 1.882 a 6.306. Adicionalmente, la Real Asociación Médica Holandesa informó que en el 2016 el 68% de los que solicitaron la eutanasia tenía cáncer. La Conferencia Episcopal Española, en la nota titulada La vida es un don, la eutanasia un fracaso, en el número 4 afirma: La experiencia de los pocos países donde se ha legalizado nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles. Al otorgar este supuesto derecho, la persona que se experimenta como una carga para la familia y un peso social se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esta dirección. También el Comité de Bioética de España, en su informe, reconoce: Sí, en la página 73 dice: legalizar la eutanasia o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalorización de la protección de la vida humana, cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. El ejemplo de Países Bajos nos da buena cuenta también de los riesgos de estas iniciativas. El doctor Marcos Gómez, en su conferencia al Colegio Médico del Uruguay, dijo: Y entonces nos vamos a guiar de lo que ha pasado en los Países Bajos desde el año 93, que en Holanda no estaba legalizada, pero estaba absolutamente permitida. Siguiendo determinados principios, por unas ciertas condiciones, ningún médico era castigado por ello.
Fíjese que en el 1995, que ya llevaba unos años practicándose la eutanasia, es decir, la tercera parte de los enfermos que tienen eutanasia, no lo habían solicitado. No tomaron la decisión los propios pacientes. Entonces nos podemos pensar qué pasará con ancianos muy discapacitados. Si toma la decisión por él, a lo mejor la familia, cuando no el gerente, ojo, si está ingresado. Y esto es un chantaje moral a los más débiles. Y no quiere decir nada si el anciano en cuestión pues tiene $1 millón en el banco. ¿Hay algo más fácil que dirigir presión hacia un anciano para que voluntariamente solicite la eutanasia? A través del descuido, del maltrato, etcétera, etcétera. Es tremendamente fácil. En 2007, hasta 987 muertos de eutanasia fueron no solicitadas. Y ustedes, qué cosa más tremenda, qué cosa más tremenda. El riesgo de la legalización, uno de los riesgos de la legalización de la eutanasia. En España hay 300.000 mayores que sufren maltrato, de los cuales 60.000 son por parte de sus familiares. ¿Usted cree que estos 60.000 desdichados, que le está atendiendo la nuera, que lleva 2 años en la cama, cambiándole los pañales, no vean que no es fácil? Yo creo que es fácil, a través de la dejadez, de un trato inadecuado, de falta de cariño, cuando no ya directamente un maltrato, de que este anciano termine solicitando la eutanasia. O más directamente, como ha pasado en otros sitios, pues que se le aplique sin que lo pida. Pero vamos, que aunque lo quiera pedir, es que es muy fácil inducirle a través de distintos medios a que soliciten la eutanasia. Y uno de los riesgos precisamente es lo que llamamos pendiente resbaladiza. Esto es algo que a los promotores o defensores, digamos, de la eutanasia no les gusta ni oírlo, lo de la pendiente resbaladiza, pero es una realidad. Usted en una cuesta pone una bola a rodar y empieza a rodar y usted no sabe cómo pararla. Holanda debate el suicidio legal a partir de los 70 años, pero sin más historias, ¿eh? Con el carnet de identidad ya puedes ir a que te hagan la eutanasia. Holanda emplea la eutanasia para los enfermos inconscientes. Polémica en Holanda por la muerte asistida de una ciega. ¿Ciega? Un transexual elige morir por eutanasia al verse como un monstruo tras la operación. Suiza facilita suicidio asistido a una mujer agobiada por su físico. Los tribunales belgas permiten a un preso acogerse al suicidio asistido. Y se practicó. Y a los 15 días, 15 presos belgas piden la eutanasia tras autorización de justicia en un caso. El primer caso se autorizó, pues ya había 15 que habían echado los papeles. Yo para estar aquí 40 años o 50 años me quito de en medio. Fíjense cómo han cambiado las indicaciones o los principios en los que el Estado permitía realizar la eutanasia. El propio portavoz del Ministerio holandés de Salud, en marzo del 2012, dijo: el texto de la ley no ha cambiado, pero ha evolucionado la forma en que los médicos la entienden. Fíjense ustedes, pasar de un enfermo terminal con una muerte próxima y con un dolor o sufrimiento insoportable, pues se está pasando a la pendiente resbaladiza en la que se practica la eutanasia a un buen grupo de personas que antaño era impensable. Los niños. Bélgica se convierte en el segundo país del mundo en aprobar la eutanasia infantil, con el agravante de que aquí no se exige la mayoría de edad, como en Holanda. En Holanda tienes que tener 18 años. Aquí con 12 ya puedes pedir la eutanasia en Bélgica. Otro riesgo, la imagen pública del médico, el deterioro de la confianza. Vamos, esto es una crisis sin precedentes en la historia de la medicina. O sea, que un médico sea capaz de acabar con la vida de un enfermo, eso significa un cambio conceptual, filosófico tan grande que podía ser absolutamente catastrófico para la profesión y para los enfermos. Decía Víctor Frank que sería terrible que el enfermo no supiera hasta el último momento si el médico se acerca a la cabecera de su cama como un médico o como un verdugo.
Seguimos con el informe Rimelin. Sabemos que se hicieron 3.200 eutanasias, que 1.000 no lo habían pedido el enfermo. Pero fíjate, hubo otros 1.000, el 30%, que no se lo comunicaron al juez, como era la obligación. El médico, después de hacer una eutanasia, tiene que comunicárselo al juez. Bueno, pues el 30% no se lo comunicaron al juez, según el informe del fiscal general del Estado. Al año siguiente, que no se lee bien, pero ya se lo digo yo, la ministra de Salud de Holanda, la ministra de Sanidad de Holanda, pide que se cumpla la ley sobre la eutanasia, porque ya llevan por el 50% los médicos que no se lo comunicaban al juez. En Bélgica, en el año 2012, no informan al juez el 27% de los médicos en Flandes y el 42% de los médicos en Valonia. Quiere decir que sigue el mismo problema. Desde el 93, que se empezó a hacer en Holanda, hasta los 21 años, en lo que hay muchos médicos que no se lo comunican al juez. Porque el médico no quiere manifestarse públicamente como médico que hace la eutanasia. Y por eso se calla. Porque no le van a hacer nada. Si ha seguido los principios de la ley, no te va a hacer nada el fiscal o el juez. Lo único que tienes que hacer es comunicarlo, porque te lo obliga la ley. Bueno, pues ven que hay un buen número de médicos que no lo comunican porque no quieren expresarse públicamente como un médico que practica la eutanasia. Cosa que, por otra parte, no me extraña nada. No me extraña nada que los médicos quieran ocultarse de los que practican la eutanasia. No solo eso, sino que en los países en los que se ha legalizado la eutanasia, de forma prácticamente unánime, se ha podido ver lo que se llama la pendiente resbaladiza. Es decir, que, y sobre todo en los países que llevan más tiempo con la legalización, porque claro, en Holanda se legalizó la eutanasia hace 18 años, es decir, en este periodo de tiempo se ha podido ir viendo cómo todas las medidas en teoría restrictivas y protectoras que evitaban hacer eutanasias en aquellos pacientes que no lo hubiesen solicitado de una forma clara, es decir, cuando se legalizó la eutanasia en Holanda, el paciente tenía que tener un sufrimiento que no se pudiese controlar con las distintas técnicas médicas. Como luego veremos, es una situación que es excepcional o que incluso podemos decir que hoy en día ya no existe. Pero es que además tenía que solicitarlo de forma clara, había que dejarle un tiempo para que el paciente tuviese un tiempo de reflexión. Tenía que venir un equipo médico distinto al equipo médico que llevaba ese paciente a comprobar esta solicitud y a comprobar la situación cognitiva del paciente que de verdad le permitiese solicitar eso. ¿Qué es lo que se ha visto? Que todas estas premisas se han ido cayendo y hoy en día en Holanda y en otros países se ha comprobado que una vez se legaliza la eutanasia es incontrolable. Y actualmente en Holanda se está realizando la eutanasia de ancianos con demencia, de niños con discapacidad, de pacientes que ya incluso por su propia situación clínica no tienen la capacidad de solicitar la eutanasia. Esto es lo que se llama la pendiente resbaladiza, que se ha comprobado de forma clara. Una situación extrema de esta pendiente resbaladiza es el hecho de que ya hay varios autores que han defendido, y traigo aquí en la diapositiva dos publicaciones, una del 2013 y otra del 2016, han defendido lo que llaman el aborto postnatal. El aborto postnatal sería que nace un niño sano, pero a los padres socialmente o económicamente no les viene bien tener un hijo en ese momento, y estos autores defiendan que se pueda matar a esos niños, los niños recién nacidos sanos. Yo cuando leí el primer artículo del año 2013, la verdad es que pensé que los autores lo escribían para provocar, es decir, el aborto no tiene ningún sentido, que se permita matar a los niños mientras están en el vientre materno, y entonces, bueno, para poner una situación similar sería un niño recién nacido, pues ¿por qué se permite matarlo cuando está en el vientre materno y no se permite matarlo cuando acaba de nacer? Pero no, porque estos autores recibieron muchas cartas en relación con este artículo y ellos de verdad se reafirmaron que no, es que ellos pensaban, defendían que se debía permitir matar a estos niños recién nacidos. Y en el 2016, el otro artículo que traigo aquí, pues básicamente es otro autor que defiende nuevamente el infanticidio de los recién nacidos sanos y también además dice que los argumentos
que presentamos a aquellos que defendemos la vida, diciendo que eso es inaceptable, pues que a él no le convencen, ¿no? Nos da una idea de hasta dónde se puede llegar en esta pendiente resbaladiza por debajo, por así decirlo, al inicio de la vida. Pero actualmente hay una propuesta de ley en Holanda que están intentando sacar adelante, que es que cualquier individuo holandés con más de 70 años vaya a la farmacia con su DNI, yo tengo más de 70 años, y simplemente con eso le den un kit de suicidio para que pueda suicidarse en su casa, ¿de acuerdo? Nos da una idea de hasta qué punto podemos llegar a estas situaciones peligrosas de pendiente resbaladiza si se llega a aprobar la ley de la eutanasia. Es cierto que algunos, pese a estas evidencias tan claras, pues siguen defendiendo que no hay pendientes resbaladizas. Yo tengo un hermano que vive en Alemania. Las residencias de ancianos cercanas a la frontera con Holanda de Alemania se están llenando de ancianos holandeses. Pero claro, ya tienen miedo de quedarse en su propio país. Y es muy triste esta situación en la que ya el paciente deja de fiarse del sistema y de la familia. Porque claro, lo mismo, mi hijo lo que quiere es la herencia y por eso me quiere llevar al hospital. Incluso, como en toda actividad humana, también en este tema de la eutanasia hay intereses económicos que intentan hacerse con este mercado. Además, la eutanasia tiene unas implicaciones económicas claras. Como se ha dicho en la presentación del Congreso, tenemos actualmente un verdadero suicidio demográfico en Europa en general y en España de forma muy particular. Se calcula, de hecho, que en 20 años, si lo permite la pandemia, vamos a ser el país más envejecido del mundo. Tenemos cada vez más ancianos, muchos de ellos que además de cobrar sus pensiones también necesitan cuidados médicos, con lo cual pues suponen un gasto importante. Y por otro lado tenemos cada vez menos niños y menos personas jóvenes trabajando, con lo cual el sistema es insostenible. Básicamente, pues a uno se le ocurren dos soluciones. Uno sería apostar por políticas que favorezcan la natalidad, que yo que tengo 8 hijos puedo decir que claramente no es la situación que tenemos en este momento. Y la otra solución que se está buscando, no digo que los defensores de la eutanasia defiendan la eutanasia únicamente por motivos económicos, pero es evidente que el aprobar la eutanasia tiene unas repercusiones económicas claras. No solo eso, actualmente ya hay empresas en España que de forma ilegal están facilitando el suicidio de algunas personas, cobrando pues unas medias de en torno a 10.000 euros por cada vez que facilitan este suicidio, ¿no? Entonces, hay algunos estudios de mercado que nos hablan de en torno a 116 millones de euros de mercado que habría para estas empresas que facilitan el suicidio de los pacientes. Paco, ¿qué dice sobre esto la Carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe? En la introducción afirma: los países donde se están aprobando leyes que legitiman formas de suicidio asistido y de eutanasia voluntaria de los enfermos más vulnerables, estas niegan los límites éticos y jurídicos de la autodeterminación del sujeto enfermo, oscureciendo de manera preocupante el valor de la vida humana en la enfermedad, el sentido del sufrimiento y el significado del tiempo que precede a la muerte. El dolor y la muerte, de hecho, no pueden ser los criterios últimos que midan la dignidad humana, que es propia de cada persona por el solo hecho de ser un ser humano. Paco, ¿qué dice la Conferencia Episcopal Española en el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, publicado el 1 de noviembre de 2019? En el número 22 afirma que el enfermo terminal es sujeto de derechos para la mayoría de las personas. Morir con dignidad significa morir sin dolor u otros síntomas mal controlados. Morir a su tiempo natural, sin que se acorte o se prolongue de forma innecesaria la vida. Morir rodeado del cariño de la familia y los amigos. Morir con la posibilidad de haber sido informado adecuadamente, eligiendo, si se puede,
el lugar, hospital o domicilio, y participando en todas las decisiones importantes que le afecten, morir con la ayuda espiritual que precise. Y ciertamente el derecho a ese morir con dignidad incluye el derecho a no sufrir inútilmente, el derecho a que se respete la libertad de conciencia, el derecho a conocer la verdad de su situación, el derecho a participar en las decisiones acerca de las intervenciones a que se le haya de someter, el derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos, familiares, amigos y personas de los ámbitos donde ha desarrollado su vida, el derecho a que sea respetada su privacidad y la presencia y trato con sus familiares, el derecho a dejar resueltos los asuntos que considera fundamentales para su vida, el derecho a recibir asistencia espiritual. Merche, el Comité de Bioética de España, en el apartado 9.3, afirma que detectar y atender necesidades psicoemocionales y espirituales es un deber ético, clave y fundamental. El proceso de morir genera en muchas personas que lo viven una profunda crisis emocional y existencial. Por eso hay que detectar siempre, lo antes posible, qué necesidades emocionales y sociales pueden darse con mayor frecuencia. Por ejemplo, la necesidad de reconocer la propia identidad y sus referentes fundamentales, su arraigo de pertenencia y el deseo de estar con su gente, la necesidad de dar y recibir afecto, de sentirse aceptado, acompañado y escuchado, la necesidad de resolver asuntos pendientes para poder evaluar su vida como algo que ha merecido la pena o ha tenido sentido, la necesidad de despedirse, de decir adiós y expresar la verdad de sus sentimientos a las personas significativas de su vida. Pero igual de importantes que las anteriores son las necesidades espirituales en esa fase terminal de su vida, tal y como ya se apuntaba en la declaración del Comité de Bioética de España sobre el derecho y deber de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID-19 al final de sus vidas y en situaciones de especial vulnerabilidad, de 15 de abril del 2020. Véanse algunas de ellas. Necesidades de sentido o significado, existencial y sus grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué y para qué vivir? ¿Qué puedo esperar? Necesidades morales que tienen que ver con los fines y los valores. ¿Qué debo hacer? Necesidades religiosas o trascendentes, que serán distintas en función de cada experiencia personal, entorno y confesión religiosa. Al hablar de lo espiritual, se incluyen en este término varios aspectos que atañen al ser humano, como trascender lo puramente material, cómo lograr los fines y valores últimos de esa persona, y por qué y para qué buscar un significado existencial en su vida personal. Comités de revisión regional de eutanasia en los Países Bajos entre el 2002 y el 2010.